de 21 a 22, Casi Mañana. Conducción, Malena Lizarazu y Gervasio Invernizzi. Producción, Lucas Lavandera. Casi Mañana. Fotos de tu cuarto que ya no regas. El saumerio que prendes cuando te vas. Soy juguete, dinosaurio y decoración. Caja de fósforos, calefacción. Bueno, adivinador quién eligió esta canción, ¿verdad? Yo no fui. Fui yo. Bien. Fui yo, me Perfecto. declaro culpable. Arrancamos con una canción de una banda post-punk, un trío de mujeres argentinas que la última vez que vinieron acá a Uruguay se presentaron con Flor Saqueo, que también tiene una ondita por momentos media parecida a ellas. Sí, Y panquera, rockera, ¿no? Súper rockeritas. Y fue a unas cuadritas de acá en Tatú 314. ¿Alguna vez fuiste a Tatú? Sí, es de los pocos escenarios que tuve suerte de estar arriba. ¡Opa! Sí. ¿Con tu bandita que se llama? Nómades, pero no, fue con la banda de unos amigos, Tercer Piso, una banda de rock, que me invitaron a rapear un poquito. Ellos llameaban un poquito y yo rapeaba arriba. Hermoso. Siempre hay muy lindas propuestas culturales ahí en Tatú y suelen ser así medio rockcito, medio under, medio punk. Yo fui el año pasado a un ciclo de cine de Perbanche. Cine feminista, una cosa así era, ahora no me acuerdo muy bien. Divino. Interesante. Y bueno, Herbie, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te agarra este martes? Mirá, por un lado, un poco mal. Porque porque el Barça no se clasificó a la semifinal de la Champions League. Pero bueno, no importa. La vida sigue. Sí, la vida sigue. Fuerza, Vale, ¿para Herbie, qué me haces entrar? Fuerza, Herbie, fuerza. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Ahí de fondo que banca, nada, Y perdieron el fin de no, ayer. Todo mal con Peñarol. Bueno, todo mal con Peñarol. Nacional acaba de ganar 3-1 contra Tolima. Un poco cipayo soy. Pero bueno, más allá del mundo del fútbol me encuentro muy bien, vale, por suerte todo bien. Muy bien, me alegro. ¿Sabes qué? Yo un poco, hasta que escuché esta canción, yo también andaba un poco bajón, digamos, por otros motivos, no por el fútbol. Pero viste que te conté que antes de venir acá, antes de empezar la producción, te mandó un mensaje a ver si querías un cafecito. Sí. Resulta que yo, los martes tengo días muy largos, entonces vengo acá, me gusta comprarme un cafecito y arrancar a escribir, arrancar a leer un par de cosas. Y venía bien, me había elegido un outfit, tenía una remerita de manga corta blanca y fui a tomar el primer sorbito de café y me tiré medio café encima. Entonces ahora toca este busito que me traje, que está precioso,
pero la verdad que no era mi elección para el día de hoy. Siento que estoy como un poco apagada, pero ahora escuché esta canción de Mugre y estoy como que volví y tengo muchas ganas de recibir a las personas que nos van a acompañar el día de hoy, que nos van a acompañar Magdalena Ferreri, nos viene a hablar sobre trabajo en call centers, una nota que publicó en La Diaria hace muy poquito, y también va a venir Manuela Acosta, que es amiga del programa, va a venir con su primera columna de un análisis sociológico, va a venir con una pregunta muy interesante que es si los jóvenes uruguayos estamos más conservadores. ¡Apa! Temas interesantes que vamos a ver cómo los va a tratar. Y bueno, un poco por ahí ya estaban escuchando su voz. Nos están acompañando como siempre Joaquín González y Alejandro Correa en la técnica. Nos está acompañando ahí en el medio el mochito que nos regaló Carmen. Así que esta semana todos los días le vamos a mandar un gran saludo a Carmen, una oyente del programa que nos regaló el macaquito ese que está ahí en el medio. Es el objeto de la semana. Ahí se ve, es el objeto de la semana. Y también estamos con Lucas Lavandera, nuestro productor. Sí, y todo un enorme equipo de La Diaria Radio que hace que esto sea posible. A la gente que está del otro lado nos puede escribir mensajitos al 099-891-888. Ya lo dijimos varias veces, pero nos pueden decir lo que tengan ganas. Nosotros hoy vamos a estar respondiendo los mensajes porque tenemos el... ¿Cómo es que le decís, Lucas, vos al celular? El monopolio de la comunicación con el público. Es fantástico. Que muchas veces lo malutilizamos, ¿no? Ayer, por ejemplo, que somos muy de prometer y no cumplir, pero esperemos cumplir hoy que tenemos el celular en la mesa, ¿no? Lo tenemos acá, lo tenemos con batería, sí. Está con batería. La última vez que la agarré tenía 5% y dijimos, bueno, un problema para el programa de la mañana. Sí, tenemos ahí batería. no fuimos tan buenos compañeros, la verdad, me parece. Y bueno, comentarles que nos pueden estar escuchando en vivo por el streaming de YouTube en el canal de La Diaria o por la 97.9 en Montevideo, 102.5 Maldonado, 90.9 en Colonia. ¿Y qué te parece, Herbie, si arrancamos con las noticias del día de hoy? En honor al nombre del programa, no podés llegar a mañana sin saber lo que pasó hoy. Me encanta. Yo quiero arrancar por una que viene del norte del país. Los Urubots, un grupo de estudiantes de UTEC Rivera, representarán a Uruguay en 2 de las competencias de robótica más exigentes del mundo. El grupo de estudiantes competirá por un lado en RoboCup, en Corea del Sur, y por otro lado en FIRA, Robo World Cup, en Canadá. Ambas entre junio y julio de este año. No es la primera vez que van a representar a Uruguay en este tipo de competencias y en estas competencias específicamente, pero toca bancar porque en Uruguay hay talento y más en el área tecnológica sí es interesante ver también. Ayer hablábamos de los jóvenes en el sudamericano que se está dando en Panamá. Y hoy hablamos un poquito de tecnología, que vale decir que este fin de van a hacer un evento, mismo en UTEC Rivera, el sábado 18 de abril, desde las 15 horas, para recaudar plata para esos viajes que van a tener. 70 pesos es la entrada individual, 100 pesos para parejas y 150 pesos para familias. Toca bancar. Hermoso. Es más, creo que ahora que lo estás nombrando, recuerdo que ya hemos aparecido en el radar internacional un par de veces gracias a la UTEC en estos términos como de tecnología y robótica. Me encanta que esta sea una oportunidad más y, como vos dijiste, toca bancar. Por otro lado, se buscan acuerdos en el Parlamento para crear la Universidad Nacional de Educación. MAIA recordó que la necesidad de contar con una formación universitaria para docentes y educadores se viene debatiendo desde hace décadas. Recordemos que la formación docente es terciaria, más no es universitaria. El planteo principal es que sea una universidad gobernada al estilo UDELAR, como funciona UDELAR hoy en día, donde aparezcan integrantes de todos los órdenes. Serían 2 estudiantes, 2 egresados y 3 docentes. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué hay tanta opinión encontrada? Para aprobar este proyecto de ley se precisan votos también de la oposición. Y Graciela Bianchi,
dijo que en general su bancada está de acuerdo con los diferentes artículos, pero que no va a acompañar una iniciativa que incluya el cogobierno en la nueva institución. Al parecer ella está en contra, no en contra del todo el cogobierno, sino de cómo está conformado el cogobierno. Dice que Uruguay debería mirar como otros ejemplos, y ahí cita como algunas universidades europeas y estadounidenses, donde no hay cogobiernos y las lideran básicamente los académicos. Están dirigidas por, digamos, un único orden y no estos tres que estuvimos hablando recién que tiene UDELAR. Y también, bueno, habló directamente sobre UDELAR y dice, citó, es hora de tomar a la UDELAR y ver cómo modificamos muchas cosas de su gobierno, y cuestionó que la principal institución universitaria del país se rija por una ley aprobada en 1958. Claro. Muy, 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 muy a mi pesar, debo decir que algo de sentido encuentro en esto de que nos estemos rigiendo por una ley del 58. Seguro muchas cosas en términos de cómo se toman las decisiones han cambiado. Sin embargo, seguro que la solución no es quitar el orden estudiantil o el orden de egresados de las facultades públicas, ¿verdad? Me parece que siempre está bueno escuchar la multiplicidad de voces y opiniones, y que, bueno, justamente los gobiernos sean co-construidos, porque al final también los estudiantes somos los protagonistas de estas instituciones, más allá del área investigativa y académica, donde nosotros también participamos de alguna forma de la academia, ¿no? Pero bueno, esto se estuvo gestando por ahí en Parlamento y demás. Me encanta la noticia que traes, con esa pequeña reflexión que hiciste al final, que me parece muy importante. Acá estoy leyendo mensajes de Rodrigo, que nos manda una canción desde Reducto. Todavía no la abrí, estoy abriendo el enlace en este momento para ver qué canción es. Yo de mientras te voy diciendo que me acuerdo que el otro día leí un mensaje, el otro día que estábamos hablando de las bandejas que pidió nuestro compañero Alejandro Ferreiro, y que soñábamos con a ver qué podíamos pedir nosotros si la diaria nos lo cumpliera. Recuerdo que vos pediste una bola de disco, yo pedí algo un poco más tranqui, un espejo de cuerpo entero para que podamos usar todos, y un oyente que ahora no me acuerdo cómo se llama, nos dijo, se pueden pedir una barra de tragos. Y a mí me pareció una muy buena idea, sobre todo ya para el fin de semana. Un jueves, viernes, para ir descontracturando, una linda barra de tragos. Tampoco te pido mucha diversidad. Yo con Fernet estoy bien. Yo no estoy bebiendo alcohol en este momento, así que haría como una barra de tragos sin alcohol. Tipo, me encanta. Licuados. Barra de licuaditos. Barra de licuaditos y refrescos. Tienen un nombre, barra de mocktails. Ah, bueno, esos son los mocktails, ¿no? Esos son los mocktails. Es re interesante el mundo de las barras. Es como una barra hippie. Una barra aesthetic. Podemos buscarle ahí una vuelta y ponerle un nombre lindo a la dieta que estás haciendo. Sí, yo ya ni sé qué tipo de dieta es la que estoy haciendo. Es como que me voy inventando sobre el camino la dieta que voy armando. Creo que, bueno, un poco todos vamos haciendo eso. Esos son los temas de cada uno. Ahí Rodrigo estaba viendo El jardín de las derrotas de Será Eterna. Nada, no sé. Pero ¿te parece si vamos a una tandita? Me parece. ¿Sí? Dale. Vamos a esa tandita. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9.
La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, ¿Quiénes son las relaciones? y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. La telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Y volvemos por acá, estamos con Magdalena Ferreri después de dar estas noticias de siempre, que hacemos una linda curaduría para todos los días, intentamos encontrar noticias felices. Ahora estamos con Magdalena Ferreri, que es periodista y nos va a venir a hablar sobre una nota que publicó hace muy poquito en La Diaria que tiene que ver con el trabajo en call centers. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Divino. Estamos más que encantados de tenerte acá. Y bueno, un poco, nada, charlar sobre lo que escribiste. Hablabas un poco sobre que el call center es un trabajo, suele ser como primera experiencia de trabajo para jóvenes, que hay un gran desgaste en salud mental, que a veces hay dinámicas que se sostienen que no están tan buenas. ¿Cómo te surgió la inquietud por ese tema? La inquietud me surgió porque yo trabajo en un call center. Una compañera me contó que después de una llamada tuvo que salir a encerrarse en el baño a llorar y tuvo que tomar parte de su descanso para irse al baño a llorar. Y dije, ¿cómo puede ser que tengamos que hacer esto cuando todo el tiempo estás lidiando con clientes que te insultan, te tratan mal y vos tenés que mantener una actitud cordial todo el tiempo? Lo cual es muy horrible y feo, pero es parte del trabajo. Entonces se me ocurrió más o menos hablar sobre el tema, porque no es algo de lo que se suele hablar mucho. Es un tema que me costó mucho encontrar información también. No es algo de lo que hayan notas o trabajos. Claro, ahí vos retomabas algunos estudios que se habían hecho, tanto acá como en el exterior. Pero antes de ir bien al contenido de la nota que escribiste, que se llama Trabajar con la voz, desgastarse en silencio, la vida en un call center, vayamos a entender bien el trabajo del call center, como para partir desde esa base. ¿Qué modalidades hay dentro del call center y cómo lo podemos entender? Hay muchas modalidades. Se puede ir desde lo que es el chat escrito a lo que es la atención de una empresa en particular, que vos le brindás la atención al cliente. El más estresante y el más complicado, y lo que más se suele hacer en realidad, es la campaña saliente, que es cuando vos ofreces un servicio o vos tenés que encargarte de retener a un cliente porque tiene una deuda y vos tenés que recuperarla, cosas así. Ese es el más visto y el más complicado en tema trabajo también. Complicado lo decís como en cuestión de
problemático o... Complicado en cuestión de que es un trabajo que tiene mucha carga en tu cabeza, es muy estresante el estar todo el tiempo, puede ser de 4 a 6 horas no trabajando, todo el tiempo con una campaña saliente, tratando de atender de que la persona que te atiende te hable bien, de que no te corte, de que no te insulte porque lo estás molestando. En ese sentido es complicado. Muchas veces también les estás vendiendo un servicio, entonces tenés como que, también estás un poco hablando en nombre de la empresa en la que estés trabajando. Muchas otras estás pidiendo cosas, ¿no? Esto que hablabas de call center que es como para cobrar deudas. Sí. ¿No? Imagínate, claro, ser la persona que llama a alguien que seguro no está pudiendo pagar la deuda que tiene por una situación personal que está viviendo, y vos tenés que convencer a esa persona de que cancele sus deudas. Es un trabajo que requiere como mucha emocionalidad también, ¿no? Saber que estás vos desde ese lado y que en cualquier momento te puede pasar que te llamen a vos, sí, y en posición de que le voy a pedir yo a esta persona que salde su deuda. Eso me parece un viaje. Tengo muchos amigos que trabajan en ese tipo de call centers. ¿Y por qué pensás que esto es una salida laboral para el mundo joven? Es para el mundo joven porque no es un trabajo en el que se suele pedir experiencia. Muchas veces es primer empleo, que te venden en cualquier portal de empleos como sin experiencia y en grande para que vos entres. También el tema de la compatibilidad con los horarios de estudio. Tenés horarios rotativos, puedes trabajar en 4 horas, 5, 6 es el máximo, está reglamentado por ley en realidad eso. Y bueno, es una salida de empleo muy fácil en realidad. Por eso, porque la compatibilidad con los estudios, eso para el estudiante es lo mejor que le puede pasar en realidad, porque no siempre te pasa que puedes arreglar lo que son los estudios con el trabajo. Sí, termina siendo una de las causantes, de las mayores causantes de que los jóvenes tiendan a salir de los estudios para poder dedicarse al trabajo. Sí. En la nota vos haces la aclaración de cuánto por lo general se gana en un trabajo en un call center. Sí. Recordame la se suele ganar del salario mínimo a unos 30.000 pesos, eso como máximo. Va a depender obviamente de las horas que vos trabajes. Una persona que hace 4 horas en realidad suele ganar mucho menos del salario mínimo, son unos 12.000, 13.000 pesos aproximadamente. Y no es un sueldo fijo. Muchas veces varía más que nada en las comisiones. Ha pasado personas que me han contado, mismo para hacer la nota, que lo que hacen es que te proponen un sueldo base y después en realidad ese sueldo base no lo puedes cobrar porque no llegas al objetivo de ventas. Entonces ahí o cobras mucho menos del sueldo base o cobras únicamente las comisiones. A veces las comisiones tienen un tope máximo, más de eso no puedes cobrar aunque vos hayas vendido un montón. Entonces es como que es un sueldo que va variando mucho y que muchas veces es muy por debajo del salario mínimo. Claro, en términos generales podríamos decir que no se podría... Bueno, poder se puede porque es un salario mínimo y hay gente que se la rebusca igual, pero vivir de trabajar en un call center se hace complicado. Sí, muchas veces tenés que tener otro trabajo para poder complementarlo con el salario porque no se podría vivir. O sea, mucha gente obviamente lo hace, como vos dijiste, pero no es algo con lo que se pueda mantener, por ejemplo, una familia. Claro, y vos hablabas también esto como de los objetivos, que a veces también te hace como competir también con tus mismos compañeros de trabajo y generar como esa carga que muchas veces no te lo dicen, pero te la pones vos solo, porque decís vos, si yo me esfuerzo el triple, capaz que llego a las comisiones y puedo llegar un poco mejor a fin de mes. Vos hablabas que en estas dinámicas se daba algo que llamás disonancia emocional. Sí. ¿Qué es eso, bien? Eso es, viene ligado al tema del trabajo emocional. Es cuando vos en realidad lo que tenés que hacer es reprimir tus sentimientos para mostrarte en el trabajo. Más que nada viene del tema de que cuando, por ejemplo, vos llamas a una persona o una persona te llama y te trata mal, te insulta o tenés un reclamo, vos no podés responderle de la misma forma que ella te está hablando. Vos tenés que suprimir tus sentimientos, todo lo que te está pasando obviamente en la vida, que te pueden pasar cosas por fuera, y tenés que hablarle con un tono cordial, un tono amable, decirle, bueno, te entiendo, que son cosas que la empresa te pide y no son cosas que vos estés sintiendo. Vos tenés que reprimir todo eso para poder hacer bien tu trabajo y que después el monitoreo o la observación que te hagas sea favorable, porque eso muchas veces también pasa que después
por el tema de que te sale un monitoreo desfavorable o algo de eso, te reducen el sueldo, las comisiones, va todo como ligado al tema de lo mismo en realidad. Y esta disonancia emocional, ¿qué efectos puede tener como a largo plazo? Eso en realidad lo que suele en desencadenar es en el síndrome del burnout, que es el quemarse por el trabajo básicamente, que todo es causa de lo mismo, reprimir emociones, reprimir las emociones de lo que vos estás pensando, va todo como ligado a lo mismo, que después termina siendo un tema de un estrés y después una licencia de salud mental que no termina más. Que bueno, también están los datos de que hay muchas licencias por salud mental en el tema de los call centers. Se habla mucho de esto de ver el trabajo en el sentido de que se deben ajustar las dinámicas del trabajo a los trabajadores y no los trabajadores al trabajo, ¿no? Y muchas veces eso en los call centers no pasa, y también para mí se aprovechan un poco de esto de, bueno, es tu primera experiencia laboral, no sabes cómo funciona este mundo y un poco te paso por encima. En general, esto, apreciación propia y también por hablar con compañeros y amigos, hasta que no te curtís un poco es lo que te suele pasar, ¿viste? El típico derecho de piso. En una parte de la nota decís que hablaste con los sindicatos. ¿Qué plantean en este tema? Hablé con el Sindicato Único de las Telecomunicaciones, con una delegada del área de salud de la empresa de Accesa. Ahí lo que se plantea es que muchas veces los trabajadores tienen que reprimir sus sentimientos, lo mismo que hablamos antes, adaptarse a lo que es un speech que te piden y después por repetir todo eso durante lo que son las llamadas. Y eso, bueno, lo que desencadena es en todo el tema de estrés y de la salud mental de lo que son los trabajadores. Es algo que se está peleando mucho últimamente en las empresas. Se está dando a reconocer el tema de la salud mental, que no antes se daba a reconocer, y se trabaja siempre de forma bipartita con lo que son empresas y sindicatos. Es muy interesante como también que vos te hayas interesado en hacer esta nota como trabajadora de un call center y que nace todo esto a partir de una vivencia de una compañera. ¿Vos qué dirías a esto de tener que reprimir las emociones? ¿Qué te genera? No sé si a vos te pasa. A nosotros que nos toca estar al aire, no sé, arranca el programa y un poco nosotros decimos tipo, bueno, ¿cómo estamos? A ver si arrancamos el programa diciendo, hoy justo lo arranqué diciendo que estaba mal, pero era algo como un chiste, pero ¿cómo lo vivís vos eso a la hora de estar en el call center? Por ejemplo, yo trabajo de mañana, yo tengo una mala mañana, me desperté mal, bueno, voy todo el viaje al trabajo y sintiéndome mal, llego, me pongo la vincha, que con lo que atendemos, y ahí eso vos dejás de sentirlo, lo haces a un lado y te pones a trabajar con tu voz amable y tu atención muy amable y la sonrisa virtual que te dicen que tenés que mostrar, y bueno, preparando el speech, no que siempre tenés que decir, porque tenés que abrir con un saludo en particular, tenés que hablar con el cliente con un tono de voz en particular y cerrar la llamada también con un speech que está armado y que vos tenés que sabértelo y que no podés mostrar que estás mal durante la llamada. Tenés que reprimir todo eso. Eso también a veces te hace entrar como en una especie de modo automático, y con mis amigos nos pasa de que a veces decimos, vos, no soy un cliente, dejá de hablarme como si estuvieras en una llamada de call center, soy tu amiga, vamos a tener un trato más tranqui, no tenés por qué actuar nada. ¿No te pasa eso de que a veces salís del trabajo y un poco te llevas el trabajo arriba? Me pasa muchas veces cuando atiendo alguna llamada porque alguien me llama, porque yo tengo que llamar a alguien para entrevistar, que le hablo con voz de call center y cuando me va a cortar le digo, muchas gracias por atenderme, muchas gracias por esto, que tengas buen día. Y eso es lo que suelo decir en realidad en mi trabajo. No lo diría en la diaria de alguien. Peor sería decir besitos en tu trabajo, ¿no? Como, beso, te mando un abrazo, ¿no? Eso está prohibido. Claro. Yo justo hoy me llamaron de una telefónica y le mandé muchos besos y abrazos. Qué buena. Qué bueno, claro. Seguro lo necesitan igual. Lo aprecian. Hay que empezar a... Sí. Todos y todas necesitamos besos y abrazos, ¿no? Como sobre todo los trabajadores de call center, me parece. Bueno, sí, claro. ¿Vos tenés alguna otra preguntita ahí que te gustaría No tengo preguntitas, pero capaz que si vamos cerrando por acá esta nota, quiero leer un mensajito que nos llegó de Valen,
que no me lo inventé, es posta. Le quiero enviar un saludo a mi compañera de proyecto de la FCICO, que soy yo. Estas son unas gentes con las que convivo los martes a las 8 de la mañana y yo no paro hasta ahora. Y bueno, no sé si tienen como la felicidad o la desgracia de convivir conmigo en ese tipo de horarios. Y que aparte no solo vinieron a bancarme a mí, sino que también les avisé que iba a estar Manuela y hablamos mucho de la columna que venía. Así que le mando un saludo a todas las compas del proyecto. Vamos arriba. Les mandamos bien arriba. Bien arriba. Magdalena, ¿te dicen Maggie? ¿Cómo te dicen? Magda. Sí. Magda, ¿te gustaría decir algo más acerca del tema? ¿Alguna pregunta que te hubiese gustado que...? Me gustaría como que se empiece a concientizar lo que es el tema de trabajar en un call center, bueno, vos sos una persona teniendo la llamada, tratar bien a la persona, que es algo que me empezó a pasar a mí cuando me empezaron a llamar y yo ya estaba trabajando, de que hay una persona trabajando del otro lado, tenés que ser amable con ella, tenés que tratarla bien porque está haciendo su trabajo. Entonces, eso, como que se empieza a normalizar el tema de la salud mental, del estrés crónico en este tipo de ambiente de trabajo, así que se logre lo que es un cambio, un futuro, ojalá que sea muy próximo. Claro, como que no se deshumanice esa cuota del tacto entre persona a persona. Eso mismo. Es importantísimo. Magda, muchísimas gracias por animarte y venir acá a hablar de la hermosa nota que pueden pasar a leer ahí en la diaria. Se llama Trabajar con la voz, desgastarse en silencio, la vida en un call center. Muchas gracias, Magda. Y vamos a una tandita y volvemos con Manuel Acosta para responder o tratar de entender la pregunta de si los jóvenes uruguayos se están volviendo más conservadores. Mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrás superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Desodorante Axe, todas las variedades y gramajes, 20% de descuento. Papel higiénico Noble, 16 unidades, 30 metros cada uno, 149 pesos. Limpiador de piso líquido Lisoform, todas las fragancias, 900 mililitros, 89 pesos. Te recordamos que en El Dorado tenés hasta 3 cuotas sin recargo en comestibles y limpieza con tarjeta de crédito. Consultá los planes disponibles. El Dorado, siempre cerca. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo te marqué bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este estar deshecho, párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah.
nos damos abrazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas, no te perdás. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te... De vuelta, una muy buena elección de tema, ¿verdad? Me encantaron los temas del día de hoy. Sí, y a Lale que los puso ahí también atrás. No, Y a Lale que se encargue ahí de que todo funcione. Y bueno, venimos de hablar del trabajo en call centers, una canción que un poco también habla de dinámicas laborales y demás. Y estamos acá con Manuela Acosta, columnista de nuestro programa, que está estrenando. ¿Cómo estás? Ay, bien, nerviosa, pero bien. Les decía eso, que llego un poco nerviosa a este lugar, pero contenta también de conversar con ustedes, de empezar a conversar sobre esto. Así que bueno, en eso. Les grandes dicen que no hay que perder los nervios. Sí, es importante, ¿no? Ponerse incómodo, estar en situaciones en las que uno no está acostumbrado, me parece importante. Y me ata mucho con algo que estaba pensando hoy, que es... Bueno, ¿de qué quiero venir como a hablar acá, no? Con tantas cosas para hablar, tanta gente hablando de cosas. Sí. Como, bueno, ¿qué quiere decir uno? Y bueno, y hoy justo estaba escuchando a mi jefa hablar en una clase, hablando de un momento en el que ella se sentía como... Decía, bueno, yo en este momento ya me sentía inquietada por las cosas de género, por los temas de género. Y ahí me quedé pensando, bueno... La verdad que yo soy bastante inquieta y me inquietan bastante los temas de género, de sexualidad, los vengo trabajando hace un par de años. Y nada, y como, ¿qué tengo ganas de hablar acá? Bueno, de las cosas que me inquietan, que es también lo que hablan ustedes, y qué cosas me inquietan sobre estos temas, y como inquietarnos un poco, invitar a inquietarnos, no en el sentido malo, negativo de ahí, como esa cosa de inquieto que se asocia a lo negativo, sino como, bueno... lo que nos inquieta también nos mueve, nos conmueve, nos convoca, nos lleva a movernos. Entonces, por ahí pensaba. Me encanta, no sabíamos cómo presentar bien estas columnas que vas a traer, porque van a tratar sobre un montón de temas, pero decirle la columna inquieta me gusta mucho, ¿no? Como ponerle ese nombre. La columna inquieta. La columna inquieta. Y también es algo de, ¿viste? Esto de organizar la rabia para hacer algo bueno. Bueno, organizar la inquietud. Me gusta así. Iba a decir inquietitud, iba a quedar medio pegada. Si querés, ya nos metemos de lleno en el tema que trajiste. Me gustaría que, Manu, cuentes ahí un poco. Dijiste que estabas ahí con en la clase. Contanos un poquito vos. ¿De mí? Sí. Bueno, yo soy profe en la universidad, en la Facultad de Psicología. Trabajo en el programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva. Entonces, bueno, vengo trabajando como estos temas hace unos años, hace unos 6 años capaz, y un poco más como estudiándolos. Y eso, trabajo como docente, me gusta investigar un montón, trabajar con las comunidades, como con proyectos que tengan que ver no solo con, bueno, conocer, sino con construir cosas para que las políticas públicas sobre género, sexualidad y derechos sigan traccionando y crezcan cada vez más. Entonces, bueno, esa es como más o menos mi chacrita. Me encanta. Y ahora sí, se titula como así la columna, con una pregunta de si los jóvenes uruguayos se están volviendo conservadores. ¿Qué onda? Y bueno, no sé, yo tenía como esa pregunta que medio que se despertó por la encuesta de Usina de Percepción Ciudadana que salió en marzo, pero que ya la venía como pensando. Es una encuesta que bueno, era más de sobrepoblación general y que decía que el 52% de la población pensaba que se llegó tan lejos en promover la igualdad de género que ahora se está discriminando a los varones. Y eso llama la atención. Es un porcentaje que es un poquito más alto que en otros países. Se ha hecho como un promedio mundial que es de un 44%, o sea que estamos un poquito más altos. Y es un poco más alto que el 2024, o sea que Uruguay el año pasado, el anterior, pues ya estamos en 2026. Entonces hay algo que se asocia a los jóvenes, que es como la rebeldía, el progresismo, pero en el sentido como más de romper con las tradiciones, de traer ideas nuevas. Esta idea es histórica, de que los jóvenes venimos como a romper, ¿no? Como a romper con la tradición y traer como algo nuevo que después las generaciones van como procesando como pueden. Pero bueno, hay como alguna evidencia que indicaría que eso no necesariamente está pasando ahora.
que indicaría como un giro conservador de los jóvenes. Y bueno, y me daba ganas como de pensar sobre eso, específicamente en términos de género, porque podemos hablar de conservadorismo político o social, y pensando específicamente en el social, bueno, ¿somos los jóvenes más conservadores ahora que en otros momentos? ¿Qué jóvenes? Que eso también me parece importante. Y bueno, y ahí me parecía importante hablar de esto, ¿no? De también la evidencia que se está generando a nivel internacional y que genera como una cierta, si se quiere, alarma de, bueno, ¿qué está pasando? Los jóvenes somos más conservadores. Cada vez más los jóvenes, en términos políticos, están votando a las extremas derechas o a las derechas. Y se observa en particular una brecha que me parece interesante traer entre los varones y las mujeres. Los varones son cada vez más conservadores, mientras que las mujeres parecen ser cada vez más progresistas. Esto es como parte de los resultados de algunas encuestas. Otras encuestas ponen como más matices, dicen que los jóvenes nos estamos volviendo cada vez más progresistas, tanto los varones como las mujeres, pero que los varones van más lento, que las mujeres se aceleran hacia los sectores más progresistas y los varones van un poco más lento. Y esto genera una brecha que se siente en las conversaciones a nivel intrageneracional, y que bueno, que tiene como algunos impactos que me parecía importante traer para conversar. No sé qué piensan ustedes sobre eso. Esta diferencia, capaz que igual anticipo un poco algo que vas a decir, pero puede tener mucho que ver con el feminismo y con los procesos que se estuvieron viviendo en esa materia en los últimos años, sobre todo. Conceptualizaría desde 2018, que ahí hubo como un auge, que también estuvo como todo el tema en Argentina del aborto legal y que también como que repercutió mucho acá. Y hay una opinión que yo vengo escuchando hace mucho tiempo, una problematización quizás, de que, bueno, las mujeres, como fuimos parte de estos procesos de cambio más feministas, como que nos pusimos unos lentes que los hombres no pudieron ponerse porque no asistieron a esos cambios como nosotras, que nos hace estar, no sé cómo decirlo, pero capaz un poco más atentas, un poco más pillas a las cosas que tienen que ver con sistemas de opresión, del poder, con fascismos, con discursos de odio. Y ahí también hay como opiniones separadas, ¿no? Como decir, bueno, esto es este retroceso en los varones es culpa del feminismo, porque el feminismo no supo de alguna forma incluir a los hombres y de alguna forma también incluso los terminó alejando. Y por otro lado hay quienes dicen, no, en realidad las luchas del feminismo y cómo se llevaron a cabo estuvieron bien, y de hecho, bueno, está esto de si el feminismo o esta Agenda 2030 como si se pasó, ¿no? ¿Viste? Esto de pasarse 3 pueblos. De que estas cosas siguen pasando y a algunas nos da la sensación de que no, de que en verdad no nos pasamos. Muchas veces hasta incluso podríamos decir que nos quedamos cortas en algunas cosas porque si no hubiéramos podido como generar un montón más de cambios, pero que sí estaría bueno empezar a pensar el feminismo en esos términos, ¿no? De cómo podemos empezar a tener prácticas que involucren la visión de los hombres como un poco más, no que se adueñen del movimiento claramente, pero bueno, tener en cuenta todo esto que está pasando para ver cómo hacemos, como para, digamos, no sé si decir salvar esta situación, pero digo, atendiendo a esto que vos estás contando. Hay como diversas interpretaciones también, porque hay gente que dice, bueno, esto no necesariamente, hay un análisis que está muy interesante del politólogo Gonzalo Dilandro, creo que dije bien el nombre, Dilandro es el apellido, estoy segura, que dice que analizando el Latinobarómetro, que es una base como bastante distinta, dice, bueno, esto no es necesariamente así. En Uruguay en particular, el Latinobarómetro analiza casos de jóvenes de hasta 24 años. Y dice, bueno, los varones y las mujeres son en realidad más progresistas que ahora, que hace un tiempo. Y esto es interesante como para comparar los datos internacionales regionales con los nacionales. Pero también tenemos un dato que es de los centros educativos de secundaria, que me parece importante traer para relacionar con esto que decís, que es de un informe de aristas del INED que salió el año pasado, si yo no recuerdo mal, que habla un poco de las opiniones de los adolescentes sobre esto, de las creencias o las actitudes sobre género que tienen adolescentes, y observaba que un retroceso en eso, en la aceptación de la diversidad, por ejemplo, y en la aceptación del género. Entonces, algunos datos que encontré es que el 66%
63,3% de las mujeres estaban muy de acuerdo con que hombres y mujeres tienen que recibir el mismo salario por el mismo trabajo, en comparación con el 41% de los varones. O sea, hay una diferencia dentro de los géneros y también hay un retroceso a nivel generacional. Y esto hace que sea importante involucrar a los varones. No creo que atribuir culpas, como vos decías, sea algo que construya, porque es como una manera muy simplista de ver el fenómeno, y si queremos ver como la complejidad de lo que está pasando, me parece que es más interesante, ver qué es lo que está pasando, qué factores inciden en esto, y cómo se puede involucrar más a los varones en los temas de género, porque es importante para la construcción democrática. Entonces, ahí creo que está como el eje. Y pensando como en esto de los factores que inciden, porque también pensaba en este titular de los jóvenes son más conservadores. Bueno, ¿qué jóvenes? Todos los jóvenes. Acá estoy hablando de varones y mujeres, sí género incluso, porque es lo que las encuestas pueden generar datos como más representativos a nivel nacional o internacional. Pero bueno, ¿qué jóvenes? O todos los jóvenes nos estamos volviendo más conservadores, o incluso dentro de los varones, todos los varones son más conservadores. Y bueno, no, o sea, por sentido común uno diría que no, pero además tenemos que hay algunos factores que inciden porque inciden a las experiencias que tenemos, porque los jóvenes no pensamos igual y lo que pensamos no viene, digamos, de las mismas como matrices de socialización y de pensamiento que vamos generando a lo largo de los años. Entonces, la edad, el contexto socioeconómico, la región, incluso algo que se ha dicho también es que algo que se relaciona con un mayor conservadurismo social es el descontento político. Entonces hay algo del contexto de los jóvenes ahora, de la incertidumbre laboral, que estaban como también hablando recién, de las crisis políticas, del repliegue de las políticas públicas, que incide también en este conservadurismo social y que vuelca o puede volcar a las mujeres hacia el feminismo o hacia corrientes feministas que han generado como formas de comprender la incertidumbre y la ruptura también de los guiones de género que han sucedido, de los roles de género, pero a los varones muchas veces los deja en contacto con ideas que pueden ser hacia el otro lado, digamos. Entonces, la rebeldía puede volverse como conservadora en ese sentido. El rebelarse contra los roles de género actuales puede significar incluso ir como hacia lugares más conservadores. Entonces, ahí hay como cosas para elaborar y hay mucho para hacer en términos de que también ese informe del INED planteaba esto de que, por ejemplo, los factores que se asociaban con un mayor, digamos, unas opiniones más restrictivas en términos de género, eran, sentir seguridad, percibir seguridad en el centro educativo, tener buen vínculo con los docentes, entonces son todos factores. Los entornos protectores también colaboran con a construir creencias más inclusivas. Y creo que eso es importante también. Justo ayer vino Aparicio Saravia, que integra el directorio del Partido Nacional, y nos tiró un dato, esto en palabras de él, de que Yamandu Orsi, nuestro actual presidente, había tenido mucho electorado joven y que era ese mismo electorado joven que hoy en las encuestas estaba como descontento con la gestión del gobierno. Y pensar en Uruguay, en estos términos que vos decís, como que los rupturistas, como que se ha cambiado de bando, que en general estaba asociado más a lo radical de las izquierdas, de pensar, por ejemplo, en Uruguay, en una izquierda, unos modos de ser y de pensar unas ideologías que quizás se fueron como estableciendo y pasaron a ser el statu quo y contra lo que hay que pelearse, ¿no? Y de ahí me parecía muy interesante, yo a veces hablo con mis amigas, de que incluso cala mucho como en las apariencias, ¿no? Como muchas personas, no sé, como esto de la música, por ejemplo, de las canciones, como la derecha agarra muchas canciones de rock que muchas veces, o muchas bandas que estaban asociadas como a cosas más rupturistas, más de izquierda, más de, así como decías, revolucionarias, progresistas, y de repente Milei la agarra, te la da vuelta y pasa a ser una canción identificatoria de la derecha. O pasa mucho de esto de la apariencia de la ropa, por ejemplo, ¿no? De que ahora con lo que está de moda, con los aesthetics y demás, también hay mucha cosa de moda que se agarra, por ejemplo, no sé, ahora estaban de moda
como los buzos, como los crop, como las cosas boxy, que antes en general eran como más de la diversidad, ¿no? Como que un varón gay, ponele, era el estereotipo de que se vestía con algo más cortito, y en día está re canchero y está re cool que un varón que no tiene por qué ser gay se vista así. Y así también con la derecha y con la izquierda, como que incluso ahora las apariencias también confunden mucho, y son esos como signos y símbolos de la cultura que también como que se han ido apropiando. Sí, que van cambiando como las interpretaciones que se generan, pero hay como algo de esto que vos decís de también, como bueno, del contenido que vemos, de lo que es moda, de lo que no es moda, que también puede ser político, y político no lo digo en términos de político partidario, sino político en términos de traer ideas de género por detrás, en este caso, ¿no? Como nociones de cómo tenemos que ser los varones y las mujeres, y de cómo no pueden ser las personas que no entran en ese binomio, ¿no? De varón-mujer. Y me parece como muy interesante poner la mirada ahí también, ¿no? En qué estamos construyendo como roles de género en este momento, y cómo los jóvenes, considero que está bueno que sigamos disrumpiendo un poco ahí como esa tradición, y cómo, por ejemplo, en contenido digital o en los influencers o los referentes que tenemos, podamos estar construyendo, yendo contra esa imagen, ¿no? O contra esa perspectiva. Y bueno, me parece como importante traerlo. Y me parece importante también como poder traer esto de que no todos los jóvenes somos iguales, y que no todas las experiencias van a llevar necesariamente a esto, a los jóvenes son más conservadores, pero que sí hay como una brecha que está creciendo, que cuando uno ve los gráficos es bien como a nivel generacional estamos más conservadores, pareciera, que nuestros abuelos, o la diferencia entre varones y mujeres es más grande en términos de conservadurismo y progresismo. Y bueno, eso genera como algunos inconvenientes, ¿no? A nivel de intercambiar. Lo vemos como, bueno, lo veo en los cuentos de mis amigas, los veo en las cosas que hablamos en clase. Hay como una dificultad ahí que tenemos que ver los jóvenes cómo resolvemos, y también tenemos que ver cómo las instituciones y las comunidades acompañan esto y promueven este tipo de entornos protectores y seguridad, vínculos de diálogo, para así construir como esto, una mayor diversidad, una mayor igualdad, una mayor inclusión en los espacios en los que transitamos. Entonces esto creo que es como fundamental, me parece. Sí, esa brecha entre hombres y mujeres después también plantea... hace mucho más difícil el intercambio de esto que vos estabas diciendo, que después termina alejándonos y dejando el momento del intercambio mucho más difuso, ¿no? El momento de querer intercambiar ideas y no poder, simplemente por el hecho de llegar a la discusión o al encuentro de ideas con los ojos tapados, ¿no? Y con la boca ya con un discurso que puede, como que interfiere en el intercambio, que lo mejor así, a simple vista, sería como algo como igual, un panorama en el que podamos discutir y presentar las ideas, ya siendo una cuestión de género lo que esté sobre la mesa, que no le sea malo para nadie, ¿no? Claro, y eso, y la democracia siempre va a requerir cierto disenso. Está bien que conversemos y estemos en desacuerdo. El tema es cuando, como vos decís, los lenguajes son distintos y no podemos, por lo menos, hacernos entender. Ahí hay como un tema a trabajar, y por eso creo que las intervenciones con perspectiva de género y los feminismos tenemos que trabajar en el involucramiento de los varones, en la corresponsabilidad en términos de, por ejemplo, de los cuidados, la gestión de la salud sexual y reproductiva. Creo que hay como un tema ahí también. Y a partir de ahí, en como, bueno, cómo facilitar, digamos, diálogos que construyan consensos o disensos, pero que el diálogo sea posible, que no sea una cuestión de, bueno, yo vengo con mi perspectiva y te la tiro acá, y vos venís con mi perspectiva y la tirás acá, y no hay manera de entendernos, de escucharnos, y yo no voy a tampoco estar abierta a nada de lo que vos tengas para decir por el lugar o el sentido que le estás dando a lo que estás diciendo. Y ahí eso creo que es complicado, porque no nos permite la convivencia que es tan necesaria para eso, para ser jóvenes y estar como en discurrir en los espacios, y a la vez construir espacios más inclusivos de toda la diversidad, ¿no? En un sentido amplio.
Me encanta de lo que estábamos hablando, creo que me quedaría una media horita más si me dejaran, pero ya nos quedan pocos minutitos para llegar a las 10 y nos han mandado un par de mensajitos que yo creo que un poco hacen a la discusión. Nos habla Marcelo de Sayago, pintor y cirujano, cenando luego de día largo, escuchándolos a ustedes. Muy buenos temas. Sorprendido, arriba, abrazo. También nos habla... que ya nos ha hablado reiteradas veces Rodrigo de Reducto. El discurso conservador es financiado por sectores nacionalistas, religiosos, se organizan y financian sin importar fronteras. Estos movimientos se apropian de conceptos como libertad, antisistema, rebeldía y contracultura. Por supuesto, se olvidan de la historia y sus antiguas consecuencias. A los jóvenes la rebeldía es natural. Y quería retomar un poco esto como, comentarios finales de que a veces esto que hablabas, de que capaz que estábamos incluso más conservadores que nuestros abuelos, de que la historia se está repitiendo siempre, constantemente, y que estaría bueno como empezar a salvarnos de algunas cositas. Vamos a seguir repitiendo seguro, pero de estar más atentos. Por otro lado, qué hermoso programa que hacen gurises al decir de los que me rodean por mi profesión. Están re pro, nos dice Esteban Ramírez. Así que nada, un montón de lindos comentarios por esta hermosa columna que nos trajiste. Y nada, estoy re ansiosa por la que viene. Por la próxima columna de la inquietud, ¿cómo fue que dijimos? La columna inquieta. Por la próxima columna inquieta. Claro, mirá qué bien. Quedó la verdad que sí, o sea, son temas para quedarse. Sí, y traer la barra de tragos y mocktails y quedarse hablando. Totalmente. La chica de la columna inquieta se subió al pedido. Me encanta. El pedido ya está hecho, lo tenemos que hacer como más formal. Hay que hacerlo, podemos elevar una carta o algo, la podemos ir pensando con los oyentes. Que sea los martes, es lo que pido. Que sea los martes para Manuela. Bien, me encanta. Bueno, le agradecemos a toda la gente que está del otro lado y le decimos que mañana vamos a recibir a Gabriel Pardo, que aparte de ser coordinador del área de suscripciones de La Diaria, estudia la licenciatura en desarrollo, y a Magalí Giuliota con su primer columna sobre moda. Que algo ya estuvimos un poco hablando, ¿no? De que tenía que ver la moda con todo esto, pero seguro Magalí que nos va a traer nuevas ideas. Así es, y bueno, también van a poder sintonizar a partir de las 7 de la mañana toda la hermosa programación que tiene La Diaria Radio, panorama informativo, la mañana de La Diaria, la segunda mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Un placer. Ha sido un placer y cerramos bastante en punto, 1 minuto pasados de las 10, con lo de siempre. Mañana de mañana será un nuevo día, pero hoy todavía es casi mañana. Vamos arriba, vamos bien arriba. Yo te imagino acá y no te pienso ni mirar.